Esto no fue solo una mala noche presidencial. Mientras tú dormías, el presidente no estaba gobernando en silencio, estaba publicando sin parar cientos de mensajes, uno tras otro, durante toda la noche. En ellos acusó a Barack Obama de traición, afirmó otra vez que la elección de 2020 fue robada y escribió que la CIA y China coordinaron la operación usando herramientas llamadas Hammer y Scorecard. Eso no es interpretación, está en sus propias publicaciones. Pero aquí aparece la contradicción. Ese mismo día, agentes del FBI llegaron al almacén electoral del condado de Fulton. Funcionarios confirmaron en el lugar: los agentes federales están aquí para llevarse las papeletas de 2020, con camiones esperando afuera. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, estuvo presente durante la operación. En público, el mensaje fue calma. En los hechos, el poder del Estado se movió. Y esto no es solo política abstracta. Esto afecta cómo se usan las instituciones que también te gobiernan a ti. Pero aquí es donde la historia se da vuelta. ¿Qué pasa cuando el discurso nocturno y la acción oficial avanzan juntos? Lo que ocurrió no fue un episodio aislado, ni una simple explosión de redes sociales. Fue una señal dentro de un patrón más amplio. Durante el mismo periodo en que el presidente publicaba acusaciones de traición y teorías sobre la elección de 2020, también impulsaba acciones concretas desde el aparato federal. No hablamos de retórica pasada, hablamos de decisiones ejecutadas ahora. Según los reportes desde Georgia, el FBI confirmó que estaba realizando actividad autorizada por un tribunal en las oficinas electorales del condado de Fulton. Un funcionario local explicó que un gran número de agentes federales estaba retirando cajas con papeletas de 2020 desde el almacén donde se guardaban. Nadie pudo aclarar públicamente a dónde iban a ser llevadas. Y aquí aparece la pregunta incómoda. Si todas las cortes ya rechazaron esas acusaciones electorales, ¿por qué este movimiento ocurre ahora? ¿Por qué volver físicamente a las papeletas años después? Esto no se presenta como una corrección técnica, sino como parte de algo más grande. Y aquí es donde el contexto importa, porque esto no empezó ayer y no termina aquí. La afirmación central es fuerte, pero está respaldada por hechos concretos. El presidente no solo repitió que la elección de 2020 fue robada, publicó que la CIA desarrolló herramientas como Hammer y Scorecard y que China coordinó toda la operación con el FBI, cubriéndolo todo para instalar a Biden como un títere. Esas frases no vinieron de un comentarista anónimo, salieron directamente de su cuenta. Ahora mira el detalle que cambia el significado. El mismo día de esas publicaciones, Greg Bluestein, reportero en el lugar, escribió que funcionarios del FBI confirmaron que estaban ejecutando una orden judicial en las oficinas electorales del condado de Fulton. El jefe administrativo del condado dijo por teléfono que los agentes federales están retirando cajas de papeletas del almacén. Camiones estaban esperando afuera. Esto no prueba que las acusaciones sean ciertas, pero sí demuestra algo clave. Las palabras y las acciones están avanzando en paralelo. Y nota lo que no se dijo. No hubo una explicación pública clara sobre el destino de las papeletas. No hubo un mensaje tranquilizador inmediato. Y aquí es donde la historia empieza a escalar, porque este tipo de movimiento no suele normalizarse. Aquí es donde la situación se intensifica, porque retirar papeletas electorales años después de una elección validada no es un procedimiento rutinario. No es algo que ocurra con frecuencia ni que pase desapercibido. En el pasado, disputas electorales se resolvieron en tribunales, con documentos y audiencias, no con camiones federales llegando a un almacén local mientras el presidente publica teorías de conspiración durante la madrugada. El presidente ha dicho repetidamente que la elección fue robada. Eso ya es conocido. Lo que cambia ahora es el método. Antes eran demandas, ahora son operativos físicos. Y según el presidente de la Comisión del Condado de Fulton, después de la intervención federal, ya no podemos garantizar a los ciudadanos de Atlanta ni al mundo que esas papeletas siguen seguras. Esa frase es clave porque introduce algo nuevo: incertidumbre institucional. Lo que antes era un reclamo político empieza a parecer una práctica normalizada. Y eso es peligroso no por una elección pasada, sino por lo que habilita hacia adelante. Cuando acciones extraordinarias se repiten, dejan de verse como excepcionales
Y aquí es donde el precedente pesa más que el escándalo, porque una vez que esto se acepta, el siguiente paso se vuelve más fácil. La segunda prueba es más incómoda porque muestra una contradicción directa entre el discurso y las acciones. Mientras el presidente hablaba de orden y legalidad, amplificaba mensajes que señalaban a comunidades específicas como criminales. En una de sus publicaciones afirmó que probablemente cerca del 89% de los somalíes están involucrados en fraude de asistencia social en Minnesota. Esa cifra no vino acompañada de datos oficiales en el mensaje, solo fue lanzada al público. Al mismo tiempo, el Dr. Oz fue enviado a Los Ángeles. En un video grabado en una panadería armenia, dijo que aquí es donde se comete el fraude, hablando de una supuesta mafia armenio-rusa. En cámara señaló el lugar y el acento de las personas como evidencia. No fue una investigación publicada, fue una escena. Aquí está la contradicción que cambia cómo se ve todo. En público se habla de seguridad. En la práctica se construye una narrativa donde comunidades enteras quedan asociadas al delito, mientras el poder federal se mueve con rapidez. Palabras duras, acciones reales. Y nota lo más importante. No hubo correcciones, no hubo desmentidos desde arriba. Ese silencio también es una señal, porque cuando el mensaje y la maquinaria avanzan juntos, el impacto ya no es solo retórico. Y eso nos lleva al siguiente punto. A partir de ahí, los acontecimientos empiezan a acumularse rápido, casi sin dar tiempo a procesarlos. Primero, el gobernador Tim Walz relató públicamente una llamada con el presidente. Dijo que Trump comparó la operación federal en Minnesota con una intervención en Venezuela. Sus palabras fueron claras. Vio una operación contra un estado y una ciudad de Estados Unidos en el mismo contexto que una operación contra una nación extranjera. Esa comparación no vino de un analista, vino del propio presidente, según el gobernador. Luego está el detalle que muchos pasaron por alto. Durante la redada en Fulton County, la directora de Inteligencia Nacional fue vista en el lugar, hablando por teléfono, dentro de un vehículo cargado de cajas con papeletas. No es habitual que alguien en ese cargo esté presente durante la ejecución de una orden judicial local. Eso no es rutina. Eso es señal de prioridad. Y mientras todo esto ocurre, las publicaciones nocturnas no se detienen. Acusaciones, teorías, ataques, una tras otra. No hay pausa, no hay enfriamiento. La presión aumenta desde varios frentes al mismo tiempo. Retórica, operativos, comparaciones extremas. La sensación no es de control, es de aceleración. Y la pregunta inevitable es esta. ¿Qué pasa si este ritmo no baja, sino que continúa? Ahora cambia la perspectiva, porque hasta aquí todo suena grande, abstracto, institucional, pero el impacto baja rápido al nivel de la vida cotidiana. Cuando el presidente habla de invasiones, cuando se comparan ciudades estadounidenses con operaciones en Venezuela, eso no se queda en palabras. Se traduce en escenas en la calle, en redadas, en gente viendo cómo agentes federales se llevan a vecinos, trabajadores, personas que no aparecen en ningún discurso oficial. Las encuestas empiezan a reflejarlo. En Fox News se preguntó si las acciones de ICE eran demasiado agresivas. El 59% respondió que sí. Solo el 17% dijo que no eran lo suficientemente duras. Eso no es una lectura ideológica, es una reacción visceral a lo que la gente está viendo en televisión y en sus propias comunidades. Y aquí está el punto clave para ti. No importa cómo votes, cuando el uso del poder se siente impredecible, cuando las reglas parecen moverse, la inseguridad deja de ser política y se vuelve personal. La gente empieza a preguntarse quién es el próximo, dónde está el límite. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque esa sensación compartida es parte de lo que está empujando esta historia hacia su siguiente fase. Para entender por qué esto está ocurriendo, hay que mirar más allá del escándalo del día. El mecanismo es más frío y más efectivo. No depende de convencer, sino de saturar. Publicaciones constantes, escenas impactantes, operativos visibles, todo al mismo tiempo. Eso crea ruido, miedo y desgaste. Y mientras el público intenta seguir el ritmo, el sistema se mueve. Observa el incentivo. Cada publicación extrema desplaza la conversación. Cada operativo genera imágenes. Cada controversia obliga a reaccionar. No hay espacio para detenerse a verificar o contextualizar. El foco no está en resolver,
sino en dominar la atención. Y cuando la atención está capturada, el poder tiene margen para actuar. Aquí el detalle inquietante. Muchas de estas acciones son legales en forma aislada. Una orden judicial aquí, un operativo allá. Un discurso duro en redes, pero juntas construyen un espectáculo de fuerza. Y el espectáculo cambia el comportamiento de las instituciones que empiezan a anticipar el conflicto en lugar de frenarlo. Esto no se sostiene solo por ideología, se sostiene por dinámica, por presión, por velocidad. Y cuando un sistema entra en ese modo, salir es difícil. La pregunta no es solo qué pasó, sino qué dirección toma ahora este impulso. A partir de aquí, el camino se divide en dos direcciones posibles y ninguna es teórica. La primera es la normalización, que estas escenas, redadas visibles, papeletas trasladadas sin explicación pública inmediata, acusaciones extremas desde el poder, empiecen a sentirse habituales. Que dejen de sorprender. En ese escenario, las instituciones se adaptan, no porque estén de acuerdo, sino porque el costo de resistir parece mayor que el de seguir adelante. Todo continúa, pero con menos ruido, menos preguntas y menos fricción. La segunda dirección es la reacción. Los datos ya insinúan algo. Fox News mostró que una mayoría percibe estas acciones como demasiado agresivas. En CNN, el análisis de encuestas reveló que la aprobación del presidente entre votantes latinos cayó más de 30 puntos en relación con su programa de deportaciones. Incluso figuras que antes lo apoyaban públicamente ahora se distancian. Eso no es moral, es matemático. Ninguno de estos caminos se decide en un solo momento. Se decide por acumulación, por la próxima publicación, la próxima imagen, la próxima orden ejecutada. Y aquí está la clave. El siguiente movimiento ya se está formando, aunque todavía no se anuncie. La pregunta real no es si esto se detiene, sino quién marca el ritmo cuando llegue el próximo punto de quiebre, porque ese momento no está lejos. Todo esto se puede resumir en una sola idea incómoda. No estamos viendo caos, estamos viendo un método, publicaciones nocturnas que parecen impulsivas, acciones institucionales que parecen técnicas, escenas diseñadas para ser vistas, separadas parecen discutibles, juntas cambian el marco completo. No se trata solo de una elección pasada ni de un operativo puntual. Se trata de cómo se ejerce el poder cuando la atención nunca descansa. La lección más profunda no es sobre una persona, sino sobre el precedente. Cuando el discurso extremo y la maquinaria del Estado avanzan al mismo tiempo, la pregunta deja de ser quién tiene razón y pasa a ser qué se vuelve posible. Porque lo que hoy se aplica a un condado, a una comunidad o a una elección, mañana puede aplicarse a otro escenario distinto. Y aquí se cierra el círculo. Lo que empezó como solo publicaciones terminó en camiones, papeletas y comparaciones con operaciones extranjeras. Esa es la historia completa. Y la próxima capa todavía no se ha contado. Si quieres seguir entendiendo hacia dónde va este patrón y qué señales vienen después, mantente aquí. Suscríbete y sigue el análisis, porque lo más importante de esta historia no es lo que ya ocurrió, es lo que está a punto de ocurrir.